Decían que no servía ni para dar leche. Lo decían así, sin pensar, como si fuera una mula vieja o una vaca seca. A Emilia le dolía más por dentro que por fuera, pero ya no lloraba. No desde que el médico en San Miguel le dijo que su matriz estaba marchita, como si su juventud hubiera expirado de repente, sin previo aviso. Por eso el esposo se fue, por eso su suegra la llamó carga muerta, y por eso, una madrugada sin luna, la dejaron frente a la iglesia con una manta y una cesta de pan duro. Ella no pidió ayuda, caminó. Cruzó la llanura como una sombra callada hasta llegar a la frontera apache, donde nadie hablaba su idioma y donde esperaba, tal vez, terminar. Fue ahí, entre peñas rojas y cactus silbantes, que lo escuchó. Un llanto débil, quebrado por el viento. Siguiendo ese sonido, encontró una cueva pequeña, y dentro, un bebé. Solo, envuelto en piel de ciervo, los labios secos y los ojos hinchados de tanto llorar. Emilia tembló. Nadie la había llamado madre nunca. Nadie se había aferrado a ella con tanta necesidad. Lo tomó en brazos. Era liviano como un recuerdo, tibio como un suspiro. Ella no tenía leche, pero lo arrulló igual. Cantó una canción que su abuela le tarareaba cuando la fiebre la quemaba de niña. Y fue entonces que él se quedó dormido, acurrucado sobre su pecho seco, como si nunca hubiera existido otra mujer más capaz de amarlo. Emilia no supo cuánto tiempo pasó así, hasta que una sombra bloqueó la luz de la entrada. Era alto, moreno, un apache joven con una lanza y una mirada como fuego contenido. No dijo nada, solo miró a su hijo durmiendo en los brazos de la mujer a la que todos habían llamado inútil. Emilia no se movió, no bajó los ojos, no pidió disculpas, porque por primera vez en años no se sentía vacía. El guerrero dio un paso más, luego otro. Se agachó frente a ella. Su voz fue ronca pero clara. Él nunca duerme con nadie. Emilia apenas respiró. El apache asintió. Mi hijo te ha elegido. Y entonces, sin que ella pudiera comprender aún cómo, su vida cambió para siempre. No hubo más palabras esa noche. El apache extendió la mano y Emilia la tomó. Era la primera vez en años que alguien la tocaba sin desprecio, sin lástima, sin prisa. Caminaron en silencio por un sendero apenas visible, el bebé aún dormido contra su pecho. Al llegar a un claro entre los árboles, Emilia vio una aldea pequeña, 4 tipis, un fuego tenue y unos cuantos ojos que los observaron desde la sombra. Nadie habló, nadie se acercó. Pero el guerrero señaló una piel extendida cerca del fuego y ella comprendió que debía sentarse. Lo hizo. Él colocó un cuenco con agua y raíces a su lado. Luego desapareció entre las sombras con pasos de viento. Emilia no durmió. Tampoco lloró. Solo mantuvo al niño junto a su corazón, como si su calor fuera lo único que los mantenía a ambos con vida. Al amanecer, una anciana se le acercó. Sus ojos eran blancos por la ceguera, pero sus manos sabían mirar. Tocó el rostro de Emilia, luego el del niño, y murmuró algo que Emilia no entendió. Sin embargo, el gesto fue suave, casi maternal. Le entregó una manta tejida a mano y se retiró. Fue la primera vez que Emilia sintió que no sobraba, que no estorbaba, que su presencia no era una carga, sino una ofrenda aceptada. Cuando el apache volvió, traía raíces cocidas y un gesto más suave en el rostro. Se sentó frente a ella. Me llamo Takoda, dijo. Él se llama Awan. Emilia lo repitió en voz baja, saboreando el nombre como un amuleto. Awan. El niño se removió, aún dormido. ¿Por qué estaba solo?, preguntó ella, y la voz le tembló. Takoda bajó la mirada. Su madre murió al parirlo. Nadie logra hacerlo dormir desde entonces. Emilia tragó saliva. Y ahora duerme conmigo. Takoda asintió. Él te eligió, eso vale más que cualquier rito. Se hizo un silencio que no era incómodo. Emilia sintió algo nuevo nacer dentro de sí.
una raíz tímida, una semilla abriéndose a pesar del dolor. Awan despertó con un suspiro, y al verla, sonrió. No con la boca, con los ojos, y en ese momento supo que ya no estaba prestada en esa tierra, que tal vez, solo tal vez, había encontrado el sitio donde su alma sí podía florecer. No todos estaban de acuerdo con que Emilia se quedara. Lo sintió en los pasos que se detenían cuando pasaba, en las miradas que evitaban su rostro, en los cuchicheos que no entendía pero que dolían igual. Aunque Awan dormía en sus brazos cada noche, aunque Takoda compartía con ella el alimento de la casa, la aldea no la había aceptado aún. Era blanca, era forastera y además, era estéril. Esa palabra flotaba incluso sin pronunciarse. Al tercer día, cuando intentó ayudar a cargar agua del arroyo, una joven le quitó el cántaro de las manos y murmuró algo con los dientes apretados. Emilia no respondió. Solo bajó la cabeza y volvió al fuego, donde Awan dormía en su manta tejida. Takoda la observaba todo. No intervenía. Pero cada noche se sentaba más cerca, hablaba más, le contaba cosas en su idioma roto, sobre la tierra, sobre su padre jefe, sobre el águila que solo anidaba si encontraba silencio. «Mi pueblo no entiende el corazón», dijo una vez sin mirarla. «Solo entienden la sangre, los nombres, la utilidad». Emilia entendía. Era la misma lógica que la había dejado abandonada en una iglesia por no poder dar hijos. Pero aquí, en esta tierra roja y seca, Awan no se despegaba de ella. Le reconocía la voz, se reía con sus canciones, la buscaba aún dormido. Eso era vida. Eso era maternidad. Una tarde, la anciana ciega se acercó otra vez, tocó la frente de Emilia y dejó caer un pequeño colgante con plumas diminutas. «Mujer que canta al que no podía dormir», tradujo Takoda. Emilia tragó saliva. Era un gesto, un principio. Pero esa noche, algo cambió. Mientras el fuego crepitaba, 3 hombres del círculo de ancianos se acercaron a Takoda. Hablaban fuerte, apuntaban con el mentón hacia ella. Uno incluso levantó el brazo, señalando al niño. Awan empezó a llorar. Emilia lo alzó, nerviosa. Takoda se puso de pie. No alzó la voz, pero su tono fue firme. Uno de los ancianos escupió al suelo y se marchó. Los otros lo siguieron con silencio hostil. Emilia no entendía las palabras, pero el mensaje estaba claro. Ella no era bienvenida. Sin embargo, al volver a sentarse, Takoda tomó a Awan con una ternura que desarmaba. Luego miró a Emilia. «No todos son mi pueblo». Y en ese instante, ella sintió que alguien, por primera vez, la había elegido. Esa noche, Emilia soñó con lluvia. No la tormenta violenta de su infancia, ni el aguacero que la arrojó a la calle cuando fue expulsada de casa. Number era una lluvia tibia, lenta, como si el cielo también supiera acariciar. Al despertar, escuchó un sonido leve. Gotas. Reales. La lona sobre su tipi improvisado respiraba con cada impacto, y por primera vez desde que llegó, el polvo había dejado de flotar. Awan dormía sobre su pecho, tibio como siempre. Takoda estaba afuera, de pie, el rostro alzado. «La tierra escucha», dijo sin girarse. Emilia salió, aún con el bebé envuelto, y lo vio. El cielo abierto, el barro naciendo entre grietas, y la aldea callada. Todos observaban el cielo. Una mujer joven se le acercó, la misma que antes le había arrebatado el cántaro. Esta vez no habló, solo dejó un trozo de cuero seco en sus manos, para que cubriera al bebé. No hubo disculpa, pero hubo un cambio. Más tarde, mientras lavaba las mantas de Awan cerca del arroyo, 2 niños la observaron desde un tronco. Cuando el más pequeño se acercó y le tocó la trenza, Emilia sonrió. Le ofreció una flor. El niño no la tomó, pero tampoco huyó. Al volver al campamento, vio algo que la detuvo. Afuera del tipi de Takoda, había una pluma. No cualquiera. Era blanca, del ala de un águila. Estaba clavada en el suelo, firme. Emilia la miró sin entender. Takoda se acercó.
Es una pregunta, dijo. Ella arqueó una ceja. ¿Una pregunta? Él asintió. ¿Permanecerás? Emilia no respondió al instante. Awan abrió los ojos en sus brazos, miró la pluma, luego a Takoda, y sin entender bien por qué, Emilia la recogió y la guardó contra su pecho. No tengo otro lugar, dijo. Takoda negó con la cabeza. No dije dónde, dije con quién. Y con esa frase, algo se partió por dentro. Pero no dolía. Era como abrir una semilla, como ser tierra por primera vez. Y esa noche, cuando el fuego volvió a crujir, Emilia se sintió menos huésped y más raíz. La lluvia había caído por fuera, sí. Pero adentro, algo también había empezado a florecer. En la aldea apache, todo tenía un nombre. El viento, las piedras, incluso el silencio. Pero Emilia aún no tenía uno. No oficialmente. Era la mujer blanca, la que canta, la madre del pequeño que no habla. Y aunque las miradas se habían vuelto más suaves, el juicio seguía vivo. En susurros, en gestos, en la forma en que le dejaban comida sin palabras. Awan seguía creciendo. Había empezado a balbucear sonidos que solo Emilia entendía. Y Takoda, aunque hablaba poco, la guiaba más. Le enseñó a hacer fuego con madera húmeda, a reconocer el llanto del coyote, a no temerle al búho. Un día, mientras recogía hierbas con la anciana ciega, ésta se detuvo, olfateó el aire y dijo: «Ella lleva un corazón que no quiere nada, pero lo merece todo». Emilia no supo si lo había entendido bien, pero las palabras la siguieron toda la tarde. Al anochecer, Takoda la invitó a sentarse con él y dos ancianos más. Había un cuenco con pintura rojiza y en el centro una piedra tallada con símbolos. Emilia sintió miedo, como si estuviera por romper una regla, pero Takoda le tomó la mano con cuidado. «Es tu día», dijo. «Hoy la tierra te nombra». Le pintaron una línea sobre la frente, otra en el dorso de cada mano, y luego colocaron un collar simple, hecho de hueso, sobre su cuello. «Tamaíta», pronunció el anciano con voz grave. Emilia parpadeó. «¿Qué significa?», preguntó. Takoda respondió: «La que nutre sin haber parido». No supo si llorar o reír. Awan, sentado entre sus piernas, aplaudió como si entendiera, y esa noche, por primera vez, alguien la llamó por ese nombre. No en burla, no como castigo, sino como quien ofrece un lugar en el círculo. Al terminar el rito, cuando caminaban juntos hacia el tipi, Takoda le dijo algo más. «No te di ese nombre, te lo dio él». Señaló a Awan, que dormía entre los brazos de Emilia, con el rostro sereno y la respiración firme. Ella no pudo evitarlo. Besó la frente del niño, como una promesa. No era su hijo de sangre, pero era suyo de todas las formas que contaban. El sol caía como un cuchillo cuando llegaron. 4 jinetes, desconocidos, sin pintura de guerra pero con ojos vacíos. Emilia los vio desde donde colgaba ropa al viento. Takoda salió del tipi con expresión grave. La aldea se tensó, como una cuerda que está por romperse. Awan lloró sin razón aparente. Emilia lo acunó, mientras los hombres desmontaban sin saludar. Uno de ellos, alto, piel pálida, con un sombrero sucio, se acercó al fuego común y pateó una olla. «Buscamos a la blanca que alimentó a uno de los suyos. Dicen que ahora cree tener sangre apache». Las palabras eran veneno. Emilia sintió que el corazón se le metía en el estómago. Takoda no habló. Solo alzó una mano. La tribu entera pareció congelarse. Los guerreros más jóvenes se acercaron, pero no desenfundaron armas. El hombre del sombrero se giró hacia ella, la vio cargando al niño, y escupió al suelo. «Pensé que eras más lista, pero hasta las estériles creen en cuentos de hadas». Esa palabra la golpeó como una lanza. Emilia no lloró. Solo se quedó quieta. Awan, en sus brazos, dejó de llorar. Fue Takoda quien rompió el silencio. Ella dio lo que nadie más ofreció. No pidió oro, no pidió nombre, solo ofreció pan y canto,
Y eso, entre nosotros, es sagrado. El extraño rió pero sin humor. Pues entre nosotros, eso es traición. Y se giró, dispuesto a montar de nuevo. Pero entonces, una mujer de la tribu, la que antes se negó a prestarle un cuenco, dio un paso al frente y se colocó al lado de Emilia. No dijo nada. Luego otra y otra. Una fila de mujeres entre Emilia y los extraños. Como una muralla blanda pero impenetrable. Emilia no comprendía qué pasaba, solo que el miedo que sentía no era por ella, sino por el niño en sus brazos, por Takoda, que se mantenía firme pero solo, por esa tribu que la había rechazado y ahora la cubría como si fuera suya. Los forasteros no dijeron más. Montaron. Se alejaron entre el polvo, pero Emilia temblaba, no de miedo, sino de algo más hondo, pertenencia. Y por primera vez, ese temblor la hizo sentir viva. Esa noche, el fuego no crepitó como siempre. Parecía más atento, más callado, como si supiera que las palabras podían romper algo sagrado. Emilia se quedó despierta incluso cuando Awan ya dormía, sus pequeños dedos aún aferrados a una de sus trenzas. Takoda no había dicho nada desde la confrontación, ni ella tampoco. Pero algo invisible se había roto, o tal vez construido. A la luz de las llamas, Emilia miró sus manos, las mismas que antaño lavaban platos de extraños en pueblos que no la veían, y ahora eran las que acunaban un niño de otra sangre y tejían con otras mujeres en círculo. Takoda se sentó junto a ella sin tocarla, solo cerca, un poco más cerca que anoche, y después de un rato murmuró: ¿Por qué temblabas? Ella no respondió al instante. Luego dijo sin mirar: porque por un momento pensé que me quitarían a quien no sabía que era mío. Takoda asintió lentamente. ¡El niño! Emilia sacudió la cabeza. No solo él. Entonces, sin permiso, sin ceremonia, se inclinó hacia ella y le apoyó la frente contra la sien. No fue un beso, no fue deseo. Fue algo más ancestral, una entrega muda, una promesa sin palabras. El silencio los envolvió, uno amable, uno que dice: estoy aquí y no me iré. Al poco, los pasos de otros se acercaron. Eran las mujeres que se habían puesto de pie esa tarde. Traían cuencos con comida, flores secas para el tipi, una manta nueva. Emilia no entendía, pero tampoco necesitaba hacerlo. Era el lenguaje de las cosas que no se piden. Una anciana se acercó al niño dormido, le tocó la frente y dijo algo en lengua apache. Takoda tradujo. Dice que ese niño no tiene madre de sangre, pero ya tiene 2 corazones que laten por él. Emilia se mordió los labios para no llorar. Por años le habían dicho que no podía dar vida. Pero allí estaba ella, sosteniendo la respiración de alguien, sosteniendo un hogar tejido con gestos. Y por primera vez, el silencio no era soledad. Era pertenencia, era amor, sin pronunciarse. La lluvia llegó sin aviso al amanecer, pero nadie corrió a cubrirse. En lugar de eso, Emilia salió descalza, con Awan envuelto en su pecho, y alzó la cara hacia el cielo. Llovía como si el mundo estuviera lavando heridas viejas. El tipi que antes parecía extraño, ahora olía a casa, a cuero, humo dulce, pan recién tostado. Awan balbuceaba sonidos que solo Emilia entendía como risas. Takoda estaba al otro lado del claro, ayudando a reforzar el techo de una anciana. No miraba hacia ella, pero cada movimiento hablaba de alguien que sabía proteger sin prometer. La lluvia empapaba sus trenzas, su espalda, su voz. Emilia lo observaba como si no fuera real, como si hubiera salido de un sueño tan silencioso que ni la vida se atrevía a tocarlo. Pero esa mañana algo cambió. Una mujer joven, hermana de uno de los jinetes que se marcharon, vino con una bolsa en la mano. La dejó junto al fuego y habló en voz baja. Esto es para ti. Dicen que eres estéril, pero aquí nadie dice lo que eres si no ha visto lo que haces. Emilia abrió la bolsa. Pañales de tela, cintas tejidas a mano y una figura tallada en madera. Una mujer con un niño en brazos. Tallada por alguien que comprendía.
Las palabras no le salían, solo abrazó a la joven, y en ese momento Takoda apareció tras ella. No dijo nada, solo tomó la figura, la observó, y con toda la calma del mundo la colgó sobre la entrada del tipi. Emilia preguntó, ¿qué significa eso aquí? Él la miró, por fin, con ternura que quemaba. Significa que alguien ha cruzado el río y no piensa volver. Emilia no sabía si hablaba de él o de ella, pero entendía lo que quería decir. No siempre hace falta parir para ser madre. A veces basta con quedarse cuando todos se van. A veces basta con alimentar con lo poco que uno tiene. A veces basta con amar como si el alma pudiera curar lo que el cuerpo no logró. Y esa lluvia, esa bendita lluvia, por primera vez, no dolía, sanaba. La aldea vibraba con una calma nueva, no de esas que se imponen, sino de las que se ganan con tiempo, con manos compartidas. Emilia tejía junto al fuego mientras Awan dormía envuelto en la manta nueva, su pecho subiendo y bajando al ritmo de la tierra. Ya nadie la miraba como forastera. Ahora las ancianas le pedían consejos sobre infusiones, y las niñas le llevaban piedras lisas que llamaban sus tesoros. Takoda regresó del río con pescado fresco y se lo entregó en silencio. No había un gracias, ni un para ti, solo la mirada. Esa que sabe que si uno muere mañana, el otro llevará su historia en la piel. Al caer el sol, una ceremonia comenzó a formarse sin aviso. Se encendieron antorchas, los hombres se alinearon con tambores suaves. Takoda se acercó, le tendió la mano, y ella se la dio sin preguntar. Caminó con él hasta el centro del círculo, donde el anciano consejero los esperaba. No había vestido blanco, no había invitados elegantes, solo polvo, fuego y verdad. El anciano habló en apache. Emilia no entendió, pero el silencio de todos le explicó todo. Takoda miró al anciano, luego a ella, y dijo simplemente, «He perdido cosas antes, padres, hermanos, paz, pero si ella se queda no pierdo más». Y el anciano asintió. Luego habló de nuevo, tocó la frente de Emilia y la de Awan, y sus palabras volaron al cielo con el humo. Takoda no dijo, «Te amo». No dijo, «Para siempre». Dijo, «Gracias por quedarte cuando yo tampoco sabía si debía quedarme». Emilia, con voz entrecortada, susurró, «Gracias por no tener miedo de un cuerpo vacío». Y entonces, Awan, sin despertarse, giró sobre sí mismo y dijo una sola palabra. «Amá». Nadie supo si lo había dicho en sueños, pero el eco de esa palabra fue más fuerte que cualquier bendición, porque no hacía falta más. Allí, bajo las estrellas, frente al fuego, sin papeles, sin testigos del viejo mundo. Emilia, la que no podía ser madre, se volvió raíz. Awan caminó por primera vez a los 13 meses, tambaleándose entre las fogatas de una primavera nueva. Nadie celebró con gritos, solo risas suaves, palmas tibias y una mirada de Takoda que parecía decir, «Ya lo sabía». Emilia lo siguió a unos pasos, pero no lo guió. Lo dejó avanzar. Porque había aprendido que el amor verdadero no sujeta, sino que camina al lado. La figura tallada seguía colgada a la entrada del tipi, pero ahora el rostro de madera tenía una grieta por el sol. Y Emilia no quiso repararla. Las grietas también cuentan. Los domingos, las mujeres venían a consultarle cómo aliviar fiebres. Algunos hombres le pedían que tejiera símbolos para colgar en las cunas. El anciano del consejo ya no la llamaba la blanca. La llamaba la que espera sin ruido. Y cada vez que alguien decía que ella no tenía hijos, Takoda contestaba sin levantar la voz. Entonces, ¿de quién creen que es este niño que no suelta su falda? A veces, Emilia aún recordaba la plaza donde fue vendida. Las voces que decían, no sirve para parir. Y no las odiaba. Solo las veía con una distancia nueva, como quien observa una piedra que ya no bloquea el camino, sino que señala a lo lejos que uno ha llegado. Una tarde, mientras tejía al sol, Awan vino corriendo con una flor en la mano. Se la entregó con la solemnidad de un jefe. Emilia sonrió.
¿para qué es esto? Y él respondió, para que no olvides que eres mía. Emilia lo abrazó, con el hilo aún entre los dedos, y pensó que ningún templo, ninguna iglesia, ningún papel sellado podía haberle dado esta certeza, porque ahora lo sabía. Ser madre no siempre es un milagro del vientre. A veces es un acto constante de quedarse, de curar, de confiar. Y si alguna vez la lluvia volvía a caer con rabia, ya no estaría sola. Serían 3. Siempre 3. Awan, Takoda y ella, Emilia, la que dijeron vacía pero que se volvió hogar. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras estado allí cuando ella tomó al niño en brazos, ¿habrías confiado también en su milagro silencioso? Cuéntanos en los comentarios.